Hola, buen día. Hola, buen día. Gisela. ¿Cómo va? Bien, Bien, ¿vos? ¿vos? Bien. Bien, todo bien, por suerte. Acá pasado por frío, Sí, está fresquito, la verdad. pero mal, ¿eh? Sí, la verdad. Menos mal que hoy no me tocó salir. Hoy por ahora no. Qué bueno, qué bueno. Igual cuando hay criaturas por el medio y tenés que salir temprano para ir al colegio, Eso es ahí lo lo tema. notás. Sí, Sí sí, o sí, sí, no te sí. queda otra. No queda otra. Hay que salir a la fuerza. Sí, sí, así es. Bueno, cuando quieras, ¿querés que esperamos un ratito o arrancamos? Como quieras, porque total, si esto queda grabado, Sí, los sí. que se vayan sumando después lo van a terminar viendo igual desde el comienzo, así que como quieras vos, no hay problema, podemos ir arrancando si querés. Dale, ¿te querés presentar a la audiencia? Bueno, cómo no. Bueno, yo soy la doctora Griselda Celato, soy abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Realizo todos trámites vinculados a todo lo que yo le llamo sujeto vulnerable, ¿no? Por eso abarco las áreas de derecho previsional, derecho de consumidor, tengo especialización en derecho de niño. Y bueno, en todo lo que tiene que ver con el derecho previsional, focalizo más que nada en todo lo que es la parte administrativa, ¿no? No tanto la judicial, por supuesto que sí, toca el caso, no queda otra y hay que ir por esa vía, pero bueno, tengo bastante camino andado y sigo andando en todo lo que es la parte administrativa, principalmente en las oficinas de ANSES. Así que todo lo que tenga que ver con ese tipo de gestión pueden contar conmigo para asesorarlos, para acompañarlos, por eso también doy estos cursos que siempre me preguntan cuándo arranca, y yo digo, no, no, yo vengo como de otra escuela, ¿no? Yo vengo de la escuela de que uno estudia cuando tiene tiempo, sobre todo si tenés que estudiar una carrera que estás terminando, o si estás trabajando, o si tenés los compromisos familiares, por eso la propuesta tenía que ver con esto de que sea sincrónico y por eso directamente se optó por la vía de que los videos estén grabados, porque de todas maneras me pueden consultar si tienen dudas, etcétera. Pero bueno, que cada uno pueda estudiar a su tiempo, a su ritmo, y que vayan apuntando, ¿no es cierto? Así que bueno, a eso apunto. Ah, muy bien. Sí, sí, porque la verdad a veces es complicado, más cuando uno tiene una vida, una familia. Exacto. Bueno, podríamos empezar con ¿qué es lo que empezar a contar al público? ¿Qué es lo que se tramita en ANSES? Sabemos que pueden ser jubilaciones como pensiones. Exactamente. Bueno, en primer lugar, falta como bastante información a nivel social, ¿no? La sociedad es como que asocia ANSES con jubilaciones, eventualmente pensiones. Hay otro tipo de prestaciones, por supuesto. Las personas que, por ejemplo, están trabajando en relación de dependencia y tienen hijos, pueden tramitar los beneficios de escolaridad, el trámite de asignación familiar, de aguache, todo lo que es la percepción de las distintas pensiones, como ser pensiones por fallecimiento, incluso pensiones por discapacidad también, tramitan todo ante este organismo a nivel nacional, ¿no? Por supuesto, después hay que ver a nivel jurisdiccional, en provincia también está el instituto, que es el IPS, que muchos conocen también, y después depende, ya te digo, del lugar en el que te encuentres, pero a nivel nacional abarca todo este tipo de prestaciones que tienen esta finalidad social, ¿no? Hay muchos que inclusive por percibir aguache perciben un beneficio adicional que es la tarjeta alimentar, donde también le cargan saldo todos los meses. Es bastante amplio lo que ofrece ANSES. Por supuesto que hay algunos trámites que honestamente no necesitan de un letrado, a menos que le nieguen un derecho. Es decir, si una persona tiene el derecho de percibir una asignación familiar que no la está cobrando o una UH que por alguna razón se la están negando, y por ahí siendo un trámite simple quizás necesite el acompañamiento de un profesional para que le otorguen ese derecho. A veces existe el no porque no y nada más, entonces en esos casos, si bien son trámites simples que no requieren de abogado, ante una negativa quizás pueden necesitar de nuestra asistencia. Pero bueno, son varios beneficios los que se pueden tramitar en ANSES, no solamente jubilaciones.
Sí, porque justamente ahora también venía la otra pregunta, era que cada vez antes cuando va un jubilado o a veces preguntan, no, no necesitas abogado para ejercer por cobrar tu jubilación, pero sabemos que en algunos casos la verdad que es así, porque ponen trabas. Exactamente. Incluso a veces no pasa solo por la traba, sino por la forma en la que se diligencia el trámite, ¿sí? Cuando uno no acompaña la prueba pertinente, cuando no se hace el cálculo de los años como corresponde. No siempre la información está completa en la base de ANSES, a veces hay faltantes y uno tiene que acompañar prueba adicional y a veces hay que ver qué prueba se acompaña o no. A veces uno dice, bueno, sí, yo ya sé que tengo que llevar esto, esto, lo otro, pero del otro lado puede haber una negativa y bueno, y esa negativa es improcedente. Entonces, hay un montón de cuestiones, como digo siempre, técnicas que uno tiene que conocer. Y a veces surgen de la diaria, ¿no? De ir a presentarse y llevar papeles. Hace poco una colega me comentaba que quería iniciar un trámite, había acompañado los papeles con el escrito y no se lo quisieron tomar porque decían que el escrito no estaba firmado por el titular. Yo le digo, pero si vos sos apoderada no te pueden negar la presentación, porque por algo sos apoderada. Una vez que sos apoderado podés firmar, no necesitas la firma del titular. A esto se le suma que ya tenía la carta poder, se le suma también, como digo siempre, que hay una obligación del ANSES de respetar la ley de procedimiento administrativo que está por encima de toda su normativa interna. Es decir, por más que haya circulares que determinen ciertas cuestiones o lo que sea, nosotros tenemos una ley que es nacional, o sea, esto lo quiero dejar en claro, la ley de procedimiento administrativo que yo siempre marco tanto es aplicable a todo el país, ¿sí? Es una ley de hace muchísimos años y es procedente para todo el territorio nacional. Es la 19.549. Con lo cual, toda vez que tengan determinados problemas, no solo con la ANSES, sino con cualquier otro organismo, digamos, administrativo, incluido AFIP, por ejemplo, o cualquier otra oficina pública, ministerios, etcétera, siempre vamos a acudir a esa ley. Esa ley nos ampara de cualquier tipo de vulneración que quiera hacer la administración para con nosotros, en cuanto a plazos, en cuanto a rechazos porque falta determinada cuestión, cuando existe un principio de informalidad. De hecho, fíjate vos qué dicotomía a veces, ¿no? Porque por un lado te dicen que podés ir sin asistencia letrada, y por otro lado te dicen, no, si le falta tal o cual papel no puede presentar el trámite. Entonces, ¿cómo es? ¿Para quién juega y cómo juega la ley? Ahí es donde está también el dinamismo del abogado que ya viene caminando y presentando papeles y poder revertir esa situación, o como muchas veces nos pasa que tenemos que iniciar bajo insistencia, es decir, ANSES te toma los papeles, sí, negándose a tomárselos, vos le decís tomámelos igual porque es procedente y te piden que dejes una nota de que lo estás presentando bajo insistencia porque ellos se quieren eximir de responsabilidad. Quieren como dejar el escrache de que ellos cumplieron con su deber de plantear una negativa. Entonces, como este tipo de cuestiones pasan un montón de cosas. Hay gente que dice, ay, si haces previsional, te dedicas a jubilaciones, no es gran qué, y te puedo asegurar que es un mundo donde te encontrás con un montón de situaciones que a veces parece como una montaña rusa, ¿viste? Sí, encima a Pero la veces, realidad es eso. encima a veces tenés el choque con ANSES, a veces cuando sos nuevo que te boludean, porque la verdad a veces porque vos vas con una matrícula, pones que tenés solo la de provincia, te dicen, no, necesitas la federal, o tenés el capital y federal, no, necesitas la de esta jurisdicción, y es un boludeo constante casi, porque siempre hay un choque. Exactamente. Bueno, si vos me decís, ¿cuál es el beneficio de que no vayas con abogado? En realidad el beneficio lo está teniendo ANSES, porque tiene el poder de decisión. Yo el año pasado había hecho un vivo hablando sobre derechos humanos y Constitución Nacional, que lo pueden ver porque lo tengo subido en mi perfil, y una de las cosas que planteaba es esto, ¿no? Que ANSES tiene mucha información que vos como ciudadano común no conocés o no sabés. Entonces te pueden inducir a que hagas algo o que tomes decisiones creído que te están, digamos, asesorando bien o a tu conveniencia,
Y en realidad no es así, porque hay un montón de cosas que analizar y revisar de acuerdo a la situación particular de cada uno. Hay mucha gente que hace preguntas sueltas, preguntas abiertas, y suponen que lo que nosotros informamos por redes le es aplicable a su caso, y por ahí hay cierto matiz o cierta cosa que está por allí dando vuelta y hace que esa normativa general no le sea aplicable. Entonces, es importante el asesoramiento individual, más allá de lo que nosotros informamos a nivel general. Sí, sí, Entonces, sí, ¿el beneficio cuál sería? Que no le pagaría el honorario al abogado. Es lo único que se ahorra la persona que va sin abogado. Después, por lo demás, beneficio no tiene ninguno. capaz de dilatarlo un poco más, porque lo volvería un poco al pobre jubilado a veces también. Es así. O la hace ir una vez. A mí, por ejemplo, me acuerdo, justo cuando fui a empadronarme, que encima justo de casualidad me había olvidado la credencial física de capital. Y no me querían aceptar, tuve que ponerme a pelear para que me acepten la digital. No me querían aceptar la digital, cuando la digital supuestamente, si no, ¿para qué la hicieron? Claro, exacto, exacto. Bueno, ahí volvemos de vuelta con el principio de informalidad o poder actuar de oficio y que sabés que en el paso del tiempo la cuestión, como bien dice la ley de procedimiento administrativo, es subsanable. Es decir, me ha pasado incluso que no me tomen un trámite porque no tenía la partida actualizada de matrimonio y la realidad es que si vos la partida ya la pediste y no te llegó y te llegó el día del turno, deberían tomarte igual los papeles porque eso se subsana, es decir, cuando me llega la actualización que está demorada por el propio registro, después me presento y la acompaño. Pero es muy importante el momento en el que vos presentás el trámite, porque el momento que vos presentás el trámite, tenés primero una fecha anterior, que es la fecha que pediste el turno. Y hay un ítem muy importante que juega en el derecho previsional, que tiene que ver con la retroactividad, porque esa retroactividad se traduce en dinero para el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa? La persona pidió turno, ponele que ya tenía el derecho adquirido, ¿no? En un trámite previsional de jubilación. Pidió el turno el 2 de mayo para iniciar, le dieron fecha el 3 de julio, ¿sí? Y ya tenía el derecho adquirido. ¿A qué me refiero con esto? Ya tenía la edad y la cantidad de aportes requeridas para su actividad. Bien, en ese caso, ¿qué pasa? Se le va a respetar, en principio, la fecha que pidió el turno. Es decir, que cuando le salga el beneficio, ese cómputo va a ser retroactivo al 2 de mayo. ¿Y esto por qué? Porque el administrado no tiene la culpa de que haya turno para el 3 de julio, ¿sí? Entonces, si a mí ANSES me impide iniciar ese día el trámite, arrancamos de foja cero, vuelta a pedir turno, empieza a correr con posterioridad el plazo. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, porque ese no puede traer obstáculos adicionales que uno los conoce por el inicio diario, por la habitualidad en la gestión y porque, bueno, ya uno viene de unos años de saber los vericuetos que nos presentan los trámites frente a la administración, ¿no es cierto? Entonces, si la persona va sola, sin abogado, y le dicen que no porque le falta tal cosa, bueno, otra de las cosas que yo digo en otra publicación que hice, es este tema de que la administración, cualquiera sea la oficina pública a la que acudimos, si nos rechazan o nos niegan algo, tienen el deber de darnos esa constancia por escrito. O sea, por ejemplo, tenés que iniciar un trámite de una persona extranjera, que ya sabemos que es inconstitucional, tengo un escrito planteado al respecto en un trámite que me tocó, donde tuve que presentar esta nota a migraciones, porque a la persona le negaban el trámite porque no tenía el certificado migratorio. En este punto, como digo siempre, se están vulnerando derechos constitucionales porque al extranjero le dan la posibilidad de ingresar al país, de hacer aportes, y están ignorando su propia sábana de históricos, ¿no es cierto? Digo, no es un holograma la persona que está trabajando, está acá físicamente. Aún así exigen el certificado migratorio, ni hablar de que tampoco estarían respetando el DNI, que también se lo entregan dentro de nuestro territorio. Pero bueno, ante esa vulneración sistemática de derechos, te encontrás con que no te quieren tomar el trámite porque te falta el certificado migratorio. ¿Qué hago yo en esos casos? Le digo, me das un deberá, que el deberá es el nombre técnico con el cual ellos te tienen que dar impreso en una hoja con todos los datos de ANSES. Tal trámite no se le da inicio porque le falta tal cosa. Entonces yo con esa negativa, con ese rechazo, con la constancia del turno que no puede iniciar, etcétera, 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 meto un despacho en migraciones para decirles,
a esta persona se le vulneró el derecho porque ustedes no le dieron a tiempo el certificado migratorio, que ya sabemos que es inconstitucional, pero lo están pidiendo. Con esa nota logré que en menos de un mes a la persona le dieran el certificado migratorio, pero tengo entendido que hay personas que están, digamos, atadas a esa espera, donde llevan ya 8 o 9 meses que le entreguen el certificado y no se lo dan. Entonces es ahí a donde el abogado tiene esa impronta que un ciudadano común de repente, por no conocer la normativa o a dónde acudir, se encuentran en esta situación, ¿no? De no poder iniciar su trámite. Sí, la verdad, es complicado. A ver, acá una preguntita. ¿Todo el mundo se jubila igual? En realidad no. Escucho el delay mío, no sé si es por el volumen tuyo, de tu cámara. No, a ver, te bajo si quieres saber. Ahí. Ahí puede ser. Ahí está. En realidad no todo el mundo se jubila igual. La realidad es que hay una falsa conciencia para todo el universo de ciudadanos que dicen, 65, 60 de edad, 30 de aportes, no. Hay un montón de matices en el derecho previsional porque no todo el mundo se desempeña a lo largo de su vida laboral de la misma manera. Hay personas que trabajan a cielo abierto, hay personas que trabajan sentados en un escritorio. Cada actividad tiene sus matices dependiendo si se desempeñan en el ámbito público o privado, si tienen algún convenio colectivo específico que le aplica la norma a su actividad. Entonces, no todo el mundo se jubila de la misma manera. Por eso yo siempre remarco que tienen que asesorarse previamente para saber si lo que surge de ANSES, más la documental que haya que acompañar, más lo que haya que sumar si es que no llega a los años que se pide y hay que hacer un prorrateo, con un asesoramiento previo pueden estar más tranquilos al momento de iniciar su trámite. ¿Le da efectividad asesorarse y nada más? Sí y no. ¿Por qué? Porque la realidad es que por más que inicies con abogado o inicies sin abogado, lamentablemente siempre estamos al arbitrio del accionar del ANSES. El ANSES no va a adelantar o retrasar un trámite por lo que vos hagas, sino por el accionar que tengan ellos. Me ha pasado en determinadas situaciones que como la UDAI no daba abasto, para los que no conocen el ámbito de ANSES, UDAI son las unidades de atención que tiene ANSES en todo el país, y me ha pasado por ahí iniciar un acá en Capital, por ejemplo, no sé, en UDAI Floresta, y lo mandaron a San Martín, porque hacen una redistribución de las actuaciones. Entonces, ¿el problema cuál es? Vos te encontrás en una situación donde si tenés que dejar un despacho decís, ¿qué hago? Bueno, no hay problema. Como vos lo iniciaste en determinada oficina, ese despacho lo vas a presentar en la oficina de inicio. Que se haya ido para otro lado es un tema del ANSES. ANSES en tal caso lo que va a tener que hacer es escanear ese despacho y hacer esa derivación a la oficina donde fue el expediente. De todas maneras, en muchas cuestiones hay cosas que se han dado prepandemia, hoy en día está todo digitalizado. Y a diferencia de lo que pasaba algunos años atrás, donde ANSES te retenía toda la documental, hoy por hoy lo que hacen es escanear todo y devolvértelo. ANSES no se queda más con papeles como hacía antes. Esto es un dato buenísimo a tener en cuenta porque hay gente que dice, uy, presento la certificación, los recibos de sueldo y pierdo todo. No, ellos escanean y devuelven. Antes no. Hace unos años sí, hubo un incendio muy grande en el archivo San Martín. Y bueno, y esta cuestión de no retener información un poco también pasaba por eso. Hablame un poquitito sobre, ¿qué opinas sobre el tema de la jubilación anticipada, que tanto se habla? Bueno, el tema de, como siempre le digo, la mal llamada jubilación anticipada. Si bien la página de ANSES dice jubilación anticipada, y de hecho hay una leyenda más abajo que dice las personas que cumplieron los 30 años pero no llegaron a la edad, pueden tramitar anticipadamente la jubilación, etcétera, etcétera. En verdad hay ciertas cuestiones técnicas por las cuales yo te digo, no es jubilación anticipada. ¿En qué sentido? Te pagan el 80% y no el 100% del haber, te exigen que estés desempleado. Si llegas a conseguir un empleo, te lo tiran abajo y como ya cortaste ese requisito que es estar desempleado al 30 de junio de 2021, si vos por alguna razón accediste a ese beneficio
y conseguiste un trabajo de lo que sea, una suplencia o lo que ANSES advierta que vos estás generando ingresos, te tiran abajo el beneficio y ya está, cortaste con ese requisito que es fundamental. A mayor abundamiento, si vos entrás al boletín oficial, dice muy en claro, prestación anticipada por desempleo, en ningún momento habla de jubilación anticipada. Por ende, al ser prestación anticipada, tampoco genera derecho de pensión, ¿sí? Si realmente fuera jubilación, el decreto no diría prestación anticipada por desempleo. O sea, es muy importante, esto por ahí el ciudadano común no lo sabe, uno que es abogado y está acostumbrado a leer normativa se encuentra en otra situación. Entonces vos lees el boletín oficial y dice, prestación anticipada por desempleo, desempleado a 30 de junio y además una vigencia de 2 años. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto tiene que ver con que es un decreto que tras la pandemia salió como una medida excepcional. Las personas que ya están en determinada edad, que no van a reingresar al mercado laboral en principio, y ante esa situación donde los niveles de pobreza son, te diría, excesivos, ¿sí? La persona que tiene los 30 años, le falta de edad, ingresa por esa vía. Cuando cumple la edad, le convierte en el trámite, ¿sí? Esta medida está vigente por 2 años, desde septiembre del año pasado que salió aprobada hasta septiembre del año que viene. ¿Qué quiere decir? Que si vos te quedaste sin trabajo al 30 de junio del 2021 y no conseguís trabajo, tenés tiempo hasta septiembre del año que viene de ingresar por esta vía excepcional. Vuelvo a decir, es un decreto, no es un derecho adquirido, no es nada. Y es una medida muy endeble. Por eso yo digo, si realmente no tienen trabajo y están en situación de acceder a esto, tengan en cuenta los pros y los contras. Si no, conviene esperar. Exacto. Hay que tomarlo con pinza. Sí. El beneficio y perjuicio de asistir sin defensa técnica, bueno, eso nos llama más o menos a lo que estuviste hablando. Exacto, sí, tiene que ver con esto. Algunos trámites se pueden hacer sin abogado, pero siempre es mejor consultar. Más que nada porque a veces suele pasar que a veces los maltratan bastante a los jubilados cuando vas. Depende del tipo de ANSES, siempre, eso es algo muy común. Mira, siempre se ve. Me ha pasado en un caso, te estoy hablando pre-pandemia, había presentado un trámite donde no aparecían los aportes correspondían a ANSES, pero en la sábana de ANSES no aparecían. Entonces me presento en el trámite con los recibos de sueldo, que eran unos recibos de sueldo de hace algunos años, que si bien tenían una simple firma, como no tenían un determinado sello, que no sé, como que le buscaron la excusa de que le faltaba un sello de algo para tomarme el recibo. Le digo, mirá, el recibo es válido, la firma está, no sé de qué sello me hablás, pero este documento sirve para poder corregir el cómputo. Si va el ciudadano común, le dicen esto no sirve y se queda con eso. Pero uno que está en el tema y sabe qué prueba está acompañando y sabe que la prueba es válida, la pelea y lo presenta. No, porque en esta UDAI el gerente no toma este tipo de documental. Bueno, que me lo deniegue por escrito, si no me lo va a tomar, porque ya sé que se toman esas atribuciones. Y si no, como digo siempre, la ventaja de tener distintas oficinas a lo largo de todo el país es que si vos vas a una oficina y no te toman el trámite, listo, me saco turno en otra, en el peor de los casos. Por algún lado va a entrar. Tiene que entrar. No queda otra. Uno a veces trata de acudir a las oficinas que ya sabe que lo tratan bien, que bueno, esas cuestiones, ¿no? Pero igual eso uno obviamente lo sabe con la práctica y la experiencia del día a día. Es el día a día y es más, al día de hoy te seguís enterando de cosas, como digo siempre, nunca vas a abarcar todo porque los sí y los no, más disparatados como esto de la chica que no le dejaron presentar el escrito porque no tenía la firma del titular siendo apoderada, imagínate. ¿Pero fue acá en provincia? ¿En provincia de Buenos Aires? En capital. Ah, en capital. ¿Solo se jubilan o retiran por ANSES? No, y esto depende de a qué caja fueron tus aportes. Hay gente que
aporta a la caja de provincia y no aporta al ANSES, hay gente que aporta a cajas profesionales y no aporta al ANSES, o sea, hay gente que aporta a la caja policial, hay gente que aporta a la caja profesional de la actividad que desempeña, entonces, Como IPS me ha también, pasado, ¿cómo? como IPS también. Exacto. La vez pasada me decía, me habían preguntado, me dice, ay, tengo un caso, una de las alumnas, ¿no? Del curso, me decía, tengo un caso de una señora que se quiere jubilar por ANSES, pero ella tiene aportes en IPS. Le digo, ¿pero en ANSES tiene algo? Y no. Entonces, cuando pasan cosas así, yo les pido que apelemos a la lógica, ¿no? O sea, no puedo ir a pedir una jubilación a una caja donde no aporté nada, claramente. Este, si aporté a IPS y no aporté al ANSES, voy a ir a IPS. Distinto sería esta fórmula que usa el sistema previsional, que es un sistema mixto, y que apela a la regla de la fórmula de la mitad más uno. Es decir, si tengo más aportes en IPS que en ANSES, voy a pedir esos aportes al ANSES con un expediente. Cuando me sale aprobado, lo sumo al inicio de jubilación del IPS, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí es procedente, le digo, pero si no aportó nada en ANSES, no se va a poder jubilar por ANSES. De todas maneras, lo que es el derecho previsional para cualquiera de las cajas, no solo para ANSES, generalmente el procedimiento es el mismo, la documental que uno puede acompañar para acreditar los aportes es lo mismo, eso no cambia, ¿sí? Todo lo que son recibos, certificaciones, alguna prueba adicional que uno pueda llegar a conseguir. Me pasó un caso, por ejemplo, que la persona había fallecido, necesitábamos que nos den certificaciones de una empresa que no existía, y en ese caso lo que se hizo fue lo siguiente: la empresa esa encima había quebrado, con lo cual los papeles había intervenido la sindicatura, había intervenido el escribano que dio fe de que la sindicatura mandaba todo al archivo general, y en ese caso nos encontramos en la situación en la que yo le pido a la escribanía que me dé la constancia del acta que ellos habían labrado, informando que la documental laboral de esa empresa, por ende la de esa persona que yo estaba representando, estaba en el archivo de ANSES, surgía de esa constancia. O sea, nos pueden pasar situaciones rebuscadas de ese tipo, y uno tiene que tener la inteligencia de saber a dónde voy a pedir o cómo acredito, y ustedes me están pidiendo prueba que tienen ustedes y surge del acta de escribano, ¿sí? Acá nos hicieron un comentario. O los pudo sumar si me Sí. jubilara por la caja profesional. A ver, esto es así, nosotros tenemos un sistema mixto, y si elige la caja profesional también tendría que ver qué requisitos tiene esa caja profesional. Por eso digo, el derecho previsional es muy técnico. De repente, ANSES puede aceptarlo, pero hay que ver si la caja profesional lo toma, ¿sí? Siempre hay que acudir a la normativa específica de la caja en la que yo me estoy presentando. Yo te puedo decir cómo es en ANSES. En ANSES yo tengo aportes por el sistema mixto, me da la posibilidad de que traiga, si a mí me faltan periodos para completar, ahí yo lo que hago es traigo esos periodos, ¿sí? Y cumplo con el requisito de ley que me pide ANSES. La caja previsional habrá que ver los requisitos de esa caja previsional para ver si puedo llevar esa información e ir por esa vía. En todos los casos podemos comprar moratoria. Sabemos que eso a veces es una posibilidad que tenemos. Cuando faltan Bien, aportes. sí. Con el tema moratorias, en primer lugar, como digo siempre, hay un proyecto que está circulando en diputados incluso, donde piden la firma de la extensión de lo que actualmente está, digamos, en vigencia. Todavía eso no está aprobado, y yo no hablo de los vericuetos de ese proyecto, porque es eso, es un proyecto, y no quiero confundir a la gente. Cuando efectivamente salga una medida y esté en el boletín oficial y demás,
Ahí me lo descargaré, el boletín oficial, lo analizaré y veré si es viable o no. Nosotros tenemos 2 leyes de moratorias. Hay una que no está afectada a este vencimiento, que es la 24476. Esa ley en realidad lo que hace es que las personas, sean hombres o mujeres, puedan comprar determinado periodo de años. O sea, lo que hace la ley, las leyes de moratoria es venir a cubrir ese bache de años muy viejos, donde la persona por X circunstancia de la vida no ha podido trabajar y puede comprar esos años. Entonces, no cualquiera puede acceder a este sistema de compra de años. ¿Por qué? Porque depende de qué años estoy eligiendo comprar, ¿sí? Y depende también de pasar el socioeconómico, ¿no? Tan famoso que rige en el sistema previsional. Entonces, lo que yo les digo es, tienen que revisar qué aportes tienen, porque te pongo un ejemplo muy básico. La 24476 a vos te deja comprar hasta el año 93. ¿Sí? Nuestro sistema previsional ya de por sí, los aportes que toma válido son desde que la persona cumplió 18 años. ¿Sí? Ponele que la persona no pudo trabajar en el año 88, bueno, hasta el 93, ¿sí? Y ya tenía los 18 años. Bueno, ese bachecito de años, por esa ley, y se aprueba el socioeconómico, los va a poder comprar. Ahora, si él en esos años estuvo trabajando hasta el 93 inclusive, no los va a poder comprar, porque no puede comprar lo que ya tiene, y no se duplica, no computa doble, ¿sí? Entonces, no es para todo el mundo las leyes de moratorias. Lo que hoy por hoy está en auge y que se está discutiendo de si va a continuar es la 26970, que esa aplica solamente a las mujeres. A mi modo de ver, también inconstitucional y con los criterios sexistas que yo no acompaño, porque tiene que ver con que solo le aplica a la mujer la posibilidad de comprar años hasta el 2003 y no al hombre. Y esa es la ley de moratoria que hoy por hoy está en jaque, que en principio terminaría en julio y que hay que ver qué pasa. Muy bien, volviendo acá volvieron a el comentario anterior, Vanina agregó, no tengo aportes en ANSES, tengo aportes en cajas específicas, la profesional y la de policía de Buenos Aires. Claro, bueno, por eso, era un poco lo que decíamos antes, ¿no? O sea, si Bien. no tengo aportes en ANSES, no voy a poder ir, no voy a poder ir por ANSES. Y esto es algo que es muy común a veces cuando no vienen los clientes, es la importancia que siempre decimos de tener, por ejemplo, las claves que necesitamos, tanto ANSES como AFIP. La ANSES sabemos que se la podemos Fundamental. generar nosotros, esa por teléfono se la generamos, o algún hijo. En cambio, la AFIP sabemos que esa sí o sí tiene que venir al estudio porque tenemos que estar con el celular con los datos biométricos, que ahora se puede. Exacto. Bueno, de todas maneras, el dato de AFIP es relativo, porque si la persona, por ejemplo, nunca estuvo de alta en AFIP, ni como autónomo, ni como monotributista, ni tiene aportes declarados por ese sistema, con la clave de ANSES ya está, podemos trabajar tranquilamente y ver el historial laboral y si está todo ok o si hay que corregir algo. O sea, la clave de AFIP la vamos a necesitar en tanto y en cuanto uno entre a la página de ANSES y advierte en el historial laboral que surge un alta de cuenta de AFIP, que surge la necesidad de acceder a moratoria, o en ese tipo de situaciones puntuales. Si no, no sería necesaria la clave de AFIP. Sí es cierto que es recontra personal el trámite. Antes de la pandemia se hacía personal, después de la pandemia con los datos que les piden en la huella y un montón de cosas que por el celular se puede hacer. Y en el caso de ANSES no tenemos ese problema. Sí es importante responder las preguntas de política de datos, por eso sí o sí hay que hablar con la persona, o sea, se lo podemos generar nosotros, pero tenemos que telefónicamente preguntarle lo que nos pregunta la página para ver, porque a veces te pregunta, ¿conoce el quit de tal empresa? Y tenés que ver si el quit corresponde o no, vivió en la calle tal, Trabajó en tal empresa, vivió en tal lugar, cobró es alguna pariente de jubilación o pensión. tal, cobró Personales, algún muy personales. beneficio, sí, muy personales. Entonces, sí o sí, o lo hace la persona o se lo hacemos nosotros, pero hablando con la gente. Esto siempre es algo que se suele escuchar, por ejemplo, si sabemos que dos personas están casadas pero están separadas de hecho, y esa persona que está separada de hecho, está en convivencia, sabemos que el conviviente siempre a veces, una vez que fallece el otro, va a querer cobrar la jubilación, iba a decir, la pensión.
Sabemos que a veces eso también es un tema. Mirá, la realidad es que echa la ley, echa la trampa, porque si la persona, ponele que la persona falleció, es el caso que estamos planteando, y bueno, la persona tranquilamente pudo haber, no sé, rehizo su vida o lo que sea, siempre va a estar eso bueno de la proporción. La realidad es que por eso yo vengo planteando de hace muchos años, ya, de hace más de 2 años va a ser, no muchos, pero bueno, muchos meses quizás, vengo planteando este tema de lo de las partidas de matrimonio, que de hecho me habían convocado en un Zoom también para comentar una situación particular que tuve que defender a una señora en un caso y lo pude iniciar con la partida original de matrimonio porque la mujer se había casado afuera, una persona mayor de edad, digo, no perdamos de vista también de que estamos trabajando con un público mayor, que está atado a los atropellos del sistema y incluso al maltrato, ¿no? Eso ya incluso viola toda la normativa internacional en cuanto al respeto a las personas mayores. Pero bueno, al margen de esa situación. ANSES dice que la única forma de que uno puede probar que el vínculo continuó es con la partida actualizada de matrimonio. La realidad es que la partida actualizada de matrimonio es un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Si la persona se divorció, hizo el expediente, pero ese divorcio no se inscribió, el registro civil emite una partida nueva y ya. Total, no está inscrito el divorcio. Si la persona está separada de hecho y nunca inició un divorcio, ¿sí? Lo mismo, pide la partida actualizada de matrimonio y se la dan. Y hubo casos en la realidad que han prosperado. Entonces, ¿qué pasa? Me ha pasado de un caso de una persona que se casó afuera, vino al país, le puso el sello nacional, me dijo, ¿y la partida actualizada de matrimonio? Le digo, no la traje. Primero, además de estar en pandemia, el registro del país de origen pide que el trámite sea presencial, o sea, le hago viajar afuera o le hago pagar a un gestor en dólares para que pida presencial esa partida, para que vuelva al país, para que le vuelvan a poner el sello y que ese sello sea de fecha posterior. Si ustedes necesitan saber si ese vínculo es válido, internamente deberían cruzar datos por sistema. Adicionalmente, si ustedes quieren saber si el vínculo continuó, porque acá es lo que yo siempre marco, hay dos cuestiones muy importantes. Una cosa es el vínculo en sí y otra cosa es que haya seguido en el tiempo. El documento que acredita el vínculo es válido y es un documento público, ¿sí? Y si vos quisieras ir contra ese documento, tendrías que tener legitimación. Yo cuando voy al Código Civil, que es a donde debo acudir, porque estamos hablando de ese tipo de vínculos, voy al Código Civil, me pongo a estudiar el caso y veo que ANSES no tiene legitimación para ir contra una partida. Entonces, sí tiene derecho de dudar, pero si yo lo que quiero es decirles, señores, con el correr de los años continuaron juntos, acompaño boletas que han llegado al domicilio, la luz a nombre de uno, el gas a nombre de otro, no me pueden cuestionar el vínculo, porque además están vulnerando la voz del muerto, ¿entendés? Entonces, ¿el vínculo existió? ¿Estaban casados legalmente? Sí. ¿El vínculo siguió con el correr de los años? Sí, acá está la prueba. Ese trámite me lo resolvieron en 48 horas y bajo insistencia. Ahora, si esa mujer iba sola, seguramente... Pero viste que hay casos donde quieren reclamar la mujer cuando en realidad igual tienen distintos domicilios, porque ya se nota como una separación. Claro, bueno, ahí está que si vos vas con testigos y qué sé yo, vos sabés que hoy en día ya no se exige que tenga el mismo domicilio. Ahí está, digamos, la habilidad del abogado de acompañar la prueba para darle peso a eso. Y de hecho hubo casos y hay casos donde cobran los dos, porque vos no tenés manera de demostrar que ese vínculo se terminó, por esto que vos decís, separados de hecho. Nadie te conoce, Sí, nadie no. sabe quién sos Pero y el vínculo prosperan. legalmente está. Exactamente. Tareas de cuidado. Tareas de cuidado, otro tema. Bueno, ese, a diferencia de lo que era el decreto de la prestación por desempleo, ese no tiene límite. Eso vino a reconocer un derecho a partir de
cuestiones culturales, ¿no? Donde antiguamente decían que la mujer se quedaba en casa con los chicos, el hombre salía a trabajar, etcétera. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio, si bien entiendo que hay una mayoría poblacional afectada por esa situación. Como digo siempre, cuando uno habla de, a ver, tenemos que enfocarnos en esto. ANSES es un organismo de previsión social, ¿sí? Que da asistencia social y otorga derechos a las personas. Punto 1. Punto 2, nosotros tenemos una Constitución Nacional que tiene incluido un montón de normativa internacional donde se admite que la persona, sujeto de derecho, etcétera, etcétera, seas hombre, mujer, alemán, bueno, bla, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos criterios sexistas en la Constitución Nacional que viene a integrar a las personas y no a dividirlas, ¿sí? O a enfrascarlas, yo no estoy de acuerdo con esas medidas que tienen criterios sexistas, ¿sí? Yo entiendo que puede haber un sector poblacional, hombre, que ha tenido que dedicarse a sus hijos y que por ahí no bajar. Entonces, me parece que en términos de derechos humanos, ese sistema de tareas de cuidado que viene a darle a la mujer la posibilidad de jubilarse mediante este sistema de que según la cantidad de hijos que tuvo, o sea, hace agua por todos lados. Te voy a decir las contras que yo le veo a ese modelo que se instauró de tareas de cuidado. Primero, solo beneficia a la mujer. Segundo, según el tipo de hijo que tuviste o cómo lo tuviste, computa el beneficio. Y si además cobrabas aguache. Si vos tuviste un solo hijo, te computa un año. Hijo sano. Empieza a agregar cuestiones que hasta violan los derechos humanos de manera grosera. Porque si vos tenés un hijo con discapacidad, entonces son 2 años. Ahora, si tu hijo nació bien, es 1 año. Realmente me parece horrible. Horrible por donde lo mires. Para mí, tendría que ser, si yo estuviera en el Congreso, para mí tendría que ser de la siguiente manera. No importa que seas hombre o mujer, ¿ok? Tampoco importa que necesariamente hayas tenido que cuidar a tus hijos, a veces tuviste que cuidar a tus padres. Digo, nos vamos al otro lado de la vara biológica, ¿sí? En el caso de los chicos, por ejemplo, bien sabemos que la escolaridad no es obligatoria hasta a partir de los 4 años, creo que ahora a partir de los 3. Entonces, se supone que si la persona a partir de los 3 años, que ya lo pudo haber anotado al hijo, no lo hizo por decisión propia, bueno, fue por decisión propia. Pero si se entiende que los 2 primeros años de vida la persona estuvo obligada a quedarse en su casa con su hijo, porque no hay un sistema educativo que lo integre, listo, te computo 2 años por esos 2 hijos, por ese hijo. ¿Entendés? Pero por esos primeros años de vida que no pudo ser incluido a la escolaridad, o a jardín maternal, o a lo que sea. Pero las medidas que toman, me parece que le faltan un montón de cosas por corregir desde el punto de vista de lo que yo entiendo por derechos humanos. Bueno, Puede haber algo gente a más favor, que en contra, es totalmente respetable, pero me parece que las medidas tendrían que ser más abarcativas en este punto, ¿no? El no hacer un criterio diferenciador de acuerdo al hijo que tuviste, porque si es biológico 1 año, si es adoptado 2, porque realmente es me muy parece un discriminatorio. disparate. Muy Es discriminatorio. muy discriminatorio. Es muy discriminatorio, realmente. Ojalá, si alguno de los que dictó esa medida me está escuchando, que lo dudo, se sienten a leer eso y me pongo a pensar en la persona que se sentó a escribir eso. Digo, estaba leyendo lo que está poniendo, el que lo analizó así, no, me parece una No locura. analizaron. No analizaron. No, claramente no. Claramente no. Pero bueno, Porque es lo que cuando tenemos hoy. es lo que es. Algo más, Gris, Es que lo te que hay. haya quedado, Griselda, que te haya quedado por agregar, que quieras agregar. En realidad, lo que yo siempre sugiero, siempre los vivos que hago cuando me entrevistan, trato de dar algunas ideas, como hicimos ahora,
para que entiendan que no todo es como te lo venden, no todo es la publicidad. En mi perfil de Instagram no van a ver que yo hago las mismas propagandas que hace ANSES, sino, te voy a decir la realidad, es al mero título informativo, para dar claridad, como esto de la jubilación. Hay gente que dice, ay, pero me jubilé y no me están pagando lo que me tendrían que pagar. No, porque no es jubilación, es prestación anticipada por desempleo. Entonces, nosotros, vuelvo a decirte, hacemos otro tipo de lectura porque estamos acostumbrados a leer fallos, a leer normativa y un montón de cosas. Pero hay mucha gente que al día de hoy se sigue comprando ese discurso. Y yo me pregunto, cuando llegue septiembre de 2023, ¿qué van a hacer? Porque es un decreto excepcional, como hablamos antes. Entonces, siempre les pido que no se queden con una sola voz, que traten de indagar, que traten de asesorarse. Nosotros como abogados tenemos el deber profesional y moral de llevar la claridad a la gente de lo que otros le dicen que es y que no es. Y creo que es una de las cosas que marcan este criterio diferenciador de ir solo o de ir con un abogado, principalmente. Si yo voy a seguir, hay mucha gente que se piensa que, si tal persona no, pero ANSES dice esto y esta persona dice lo mismo. No, que no se confundan. Repetir la propaganda no es sinónimo de que la persona sabe. Voy a porque está diciendo lo mismo que me dice ANSES. Porque entonces, ¿yo qué hago? Si voy a decir lo mismo que dice ANSES, le estoy dando la derecha a ANSES. Vaya solo, si total están diciendo lo mismo que le digo yo. No es así. Y el sistema previsional, como digo siempre, es la pata de cierre de toda tu vida laboral. Si no trabajaste, vas a acudir a un beneficio social por moratoria o por los beneficios que vayan surgiendo, como se sumó. Hay gente que no trabajó nada y que por tener X cantidad de hijos y comprar por moratoria se jubila. Está bien, se va a jubilar con la mínima, pero se va a jubilar. ¿Entendés? Entonces, es importante que tengan en cuenta que el derecho previsional es fundamental, es lo que va a percibir la persona hasta el último día de su vida, salvo que decida seguir trabajando o haciendo alguna actividad que le haga tener una diferencia en sus ingresos, pero en principio va a ser su sustento de vida, entonces no es un dato menor. Es importante que se asesoren bien, que se revisen bien los papeles, la prueba que tienen, para evitar llevarse sorpresas. Sí. Y además está bueno siempre aclarar a las personas que cuando uno busca un asesoramiento de un profesional, siempre es alguien adecuado que se dedica a ese ramo. Como por ejemplo vos que te dedicás, como lo dijiste en una de las tantas cosas, a previsional, y más con ANSES. Y sabes el día a día, todo lo que va pasando. Exacto, sí, hay cosas que, vuelvo a decirte, hay cosas que no surgen de los libros o de la normativa, hay cosas que surgen hola, buen día, vengo a iniciar, no te dejo. ¿Y por qué? Entonces, eso es lo que también trato de ofrecer desde el curso. Yo siempre digo lo mismo, yo lo que les enseño en el curso surge mucho de la diaria, de lo que me pasa en la calle, que es lo que por ahí la facultad no te da, ¿entendés? Cómo actuar ante determinada situación, cómo salvo determinado trámite, qué contesto ante determinada cosa. Entonces, hay un montón de cosas que surgen netamente de la práctica, no lo van a encontrar en internet, googleando de la forma que quieran. Y lamentablemente el derecho previsional, además de ser un universo enorme y ser súper técnico, tiene también otras cuestiones. Depende, como te dije hace un ratito, en qué oficina caes y depende de quién te atiende del otro lado. ¿Me entendés? Me pasó querer hacer un trámite por convenios internacionales, me voy hasta la oficina de convenios, me dicen, no, si la persona no tiene mínimo 2 años en el exterior, en ese país no le van a reconocer los meses que trabajó, que ponele que fueron 8 o 9 y los necesita para completar el cómputo. Le digo, bueno, ¿y dónde está la normativa? Buscala porque está en internet. Bueno, listo. Vuelvo a mi casa, esto no te lo dicen en ningún lado, me pasó a mí. Digo, no está la normativa, no está. En ningún lado dice que tiene que tener un límite de 2 años. Me fui de vuelta al centro, hablé con la misma persona, le digo, ¿sabés que busqué la normativa que me dijiste si no está? ¿Sabés lo que me contestó? No, bueno, en realidad, así sean 1 o 2 meses, podés pedir igual el reconocimiento. Y vos decís, pero como si hace menos de una semana atrás me dijiste que si no tenía mínimo 2 años de aporte,
no podía ingresar el reconocimiento para que le sumen esos meses. Y ahora me decís que así sea un mes, ¿puedo pedir el reconocimiento? Me estás ¿Entendés lo boludeando. que te digo? No. Bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo, pero es así. Es así, lo más pasa en tribunales, eso es, en los juzgados, es así. Ahora te digo algo más. Si yo no hubiese ido de vuelta, y ahí está la actitud del abogado, no me entero de esa situación. Me quedo con lo que me dijo en la primera visita. ¿Me entendés? Entonces ahí está la habilidad de uno de ir, de volver, de averiguar, verse, de preguntar, de no quedarse quieto. Porque ellos mismos se dicen y se desdicen. Así que ahí ya les tiré un dato más. Depende cómo, a veces como decimos, a veces depende cómo se levanten o quién nos atiende a mesa de entrada. Un día nos dicen sí, un día nos dicen no, bueno, Totalmente. flaco, ponete de acuerdo. Pues de acuerdo. Estamos, sí, es así. Claro. No, 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 tremendo, tremendo. Pero bueno, No, espero que haya servido lo que les puedo y les pude transmitir desde la experiencia. bueno, Grisela, no te robo más tiempo, muchas gracias. Y esto va a quedar guardado No, en... gracias a vos. Gracias a vos por convocarme. Quedo a disposición, como digo siempre. Yo desde la cuenta trato de informar, pero como digo siempre, es información general, cada caso tiene sus matices y es importante, yo difundo mucho el derecho preventivo, si te vas a jubilar, ¿qué prueba tenés que reunir a tiempo antes de sacar turno para no perder el tiempo, que no te frenen un trámite? Es importantísimo desde el derecho preventivo aplicar esta cosa de, bueno, primero me asesoro y a ver, ¿qué necesito? ¿Qué me falta? Me pasó hace poco con un caso, una señora que trabajaba en fábrica de confección de textil, me dice, no tengo ni un solo papel. Le digo, no te preocupes, yo averiguo. Averiguando encontré que hay un sindicato, en el sindicato estaba empadronada y ya tiene confeccionada la documental del sindicato para poder acompañar a su trámite. Pero si no hubiese hablado conmigo, la mujer no sabía por ahí ni que al día de hoy existía ese sindicato. Así que Qué bien que asesórense. te encuentro. Y sí, ok. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias a gracias, todos los que nos, Gonzalo. y muchas gracias a todos los que nos acompañaron a esta hora. Así que cualquier cosita va a quedar Ah, grabado en mi Instagram. Listo. Chao. Nos dale, vemos. gracias. Nos vemos. Chau, Gracias a chau. vos.